Bienvenidos, querida comunidad de Somos Aleteo. El día de hoy tenemos una charla sobre Repository versus Gateway, ese duelo épico que ha causado un montón de debates. Y para ayudarnos a entender quién gana esa batalla o si en realidad son amigos, tenemos a nuestro querido Albert Joao Jiménez, un experto en Flutter que viene a iluminarnos antes de que terminemos implementando cualquier cosa porque sí. Así que prepárense, saquen sus dudas y demos una fuerte bienvenida a nuestro speaker de hoy. Así que, Albert, bienvenido. Muchísimas gracias, Joel. Muy buenas tardes a todos. Bien, como nuestro compañero nos lo indica, hoy vamos a ver Repository versus Gateway en Flutter, rivales o aliados. Este es un título bastante interesante y potente, pero vamos a definir al final, ¿cierto? Si riñen entre ellos o si son muy buenos aliados. Veremos la introducción, definiciones, en los use cases, y lo puse así como porque ya van a ver, no, ejemplo de aplicación y el final de la presentación, ¿cierto? Entonces, pues nada, sin más preámbulos, bienvenido a nuestra charla de repositorio versus gateway, ¿cierto? Hoy vamos a explorar dos patrones fundamentales de la arquitectura de software. Listo. Entonces, bueno, estamos en que hoy exploraremos dos patrones fundamentales de la arquitectura de software y su papel en la separación de responsabilidades dentro de nuestras aplicaciones, ¿cierto? En el mundo del desarrollo es muy común encontrar estos dos conceptos, ¿cuál? Pues repository y gateway. Pero también es frecuente la confusión sobre sus diferencias, propósitos y cuándo utilizar cada uno. Así que la idea y el propósito de esta charla o el objetivo principal es, pues, responder preguntas claves como pues, qué es un repositorio, qué es un gateway, ¿cierto? Si deben ser utilizados juntos o pueden funcionar por separado, aunque rozaremos algunos conceptos de Clean Architecture, esta charla no es de Clean Architecture, así que el ejemplo que les preparé, pues sí tiene la separación de capas, pero no significa necesariamente que vamos a hacer una implementación completa de este término, acuerdo al libro del tiempo, ¿cierto? También vamos a ver, eso sí, cómo fluye la información a través de estos patrones en nuevas arquitecturas modernas. Y ojo con lo que estoy diciendo de arquitecturas modernas, porque lo que tenemos que perseguir ahora en nuestras soluciones Flutter es tener una arquitectura pues simplificada, acorde a las necesidades de cada proyecto, ¿sí? Y al final vamos a ver un pequeño ejemplito en NVIDIA. Les quedo viendo la blog, o más bien los invito a que esa sea la tarea o el reto, que ustedes pasen el ejemplo a un ejemplo como blog, ¿vale? Veremos también cómo el repository se encarga de abstraer el acceso a los datos en la aplicación, mientras que Gateway maneja la comunicación con las fuentes externas, ¿cierto? Como APIs o fuentes remotas. Bien, entonces, primero que todo, ¿qué es el patrón repository? ¿Sí? Entonces, el patrón repository actúa como un mediador entre la capa de dominio, la lógica de negocios, donde tenemos toda la lógica de negocios, ¿cierto? Y la capa de acceso a datos, tales como bases de datos, servicios de almacenamiento, etc. La función de esto, la función del repository, es abstraer los detalles de la persistencia, ofreciendo una interfaz tipo colección para agregar, quitar, actualizar y consultar los objetos del dominio, o lo que comúnmente conocemos como un CRUD, ¿cierto? Entonces ese CRUD de objetos del dominio es lo que nosotros vamos a realizar a través del repository. Recuerden que es de acceso a datos a estos servicios o, valga la redundancia, a las bases de datos como tal. Listo. El objetivo que tiene el patrón repositorio es desacoplar la lógica de negocios de la tecnología de almacenamiento, permitiendo de esta manera cambiar la implementación de la persistencia sin afectar el dominio. Es decir, si hoy estoy guardando mis dispositivos en mi base local en una base SQLite, ¿cierto? El día de mañana quiero guardarla con Hive, yo lo que voy a hacer es crear una implementación nueva al repositorio que utilice Hive, ¿sí? Y pues va a ser totalmente transparente para el resto de la implementación como tal. Si voy muy rápido, porfis, hoy estoy como muy emocionado. si me sienten demasiado acelerado, me pueden levantar la manito y le bajo un poquito a la velocidad. Vale. Bien. Luego tenemos el patrón Gateway. Sí, el patrón Gateway se utiliza para encapsular la comunicación con sistemas o servicios externos. Funciona como una puerta de enlace que abstrae la complejidad de la integración. Por ejemplo, la gestión de los protocolos,
autenticación con un servicio remoto, ¿cierto? Transformación de datos, etcétera. Y a su vez, o al igual que el patrón, o al igual que los repositorios, perdón, el gateway nos ofrece una interfaz simple para interactuar con dichos servicios. Y quédense con esta palabra, ¿sí? Entonces, mientras que el repositorio nos permite el acceso a la data, el gateway nos permite el acceso a los o la interacción con los servicios, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Igual, desacoplar el núcleo de la aplicación de las particularidades y cambios en las interfaces o protocolos de servicios externos, centralizando esta integración. Para que no nos quede dudas, por ejemplo, resulta que, voy a contar una anécdota, aunque eso no se debería hacer en las charlas, ¿cierto? Pero alguna vez trabajé en un proyecto en el que las llamadas se hacían de forma síncrona mediante peticiones HTTP, ¿verdad? Y hubo la necesidad de modernizarse porque se estaba implementando ahora comunicación asíncrona a través de WebSocket. Entonces, un gateway, aquí es donde cumple la función. Entonces, tengo una interfaz que me provee el acceso a esas peticiones, sin importar, en este caso, que fueran síncronas o asíncronas. Entonces, genero un gateway diferente para las implementaciones asíncronas y de esa forma, pues, estoy centralizando la lógica de la integración y solo tendría que, en teoría, afectar esa parte de mi código. Bien, vamos a hablar de las ventajas del repositorio, ¿cierto? Entonces tenemos como ventaja principal, o una de las ventajas principales es la abstracción de la persistencia. ¿Eso qué significa? Pues que yo no necesito dar a conocer a toda la integración o a toda la solución esos detalles de la tecnología de almacenamiento. Y así podemos facilitar rápidamente una modificación de la implementación, como ya lo mencioné en el principio, ¿cierto? Si tenemos una base de datos SQL, por ejemplo, podríamos pasar de forma transparente a una base de datos no SQL, o si tenemos una base de datos encriptada, la podemos cambiar rápidamente por una base de datos no encriptada, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso sería transparente. ¿Por qué? Porque yo simplemente retiro mi implementación y o genero una nueva implementación. Cambio en ese punto. Entonces, ahí esa es una de las grandes ventajas, esa abstracción de esa persistencia como tal. Facilidad para las pruebas unitarias. Claro, al definir esta interfaz de forma clara, pues es posible que utilicemos mocks o stubs, ¿cierto? Para simular el comportamiento del repositorio durante el testing. Entonces, independientemente de cuál sea la implementación que yo haga, pues yo puedo generar unos mocks porque al final lo que voy a necesitar es una respuesta a esos servicios, ¿sí? Entonces, eh, si me va a llegar en un JSON, por ejemplo, nuestro formato de intercambios por excelencia, que es el JSON, entonces yo genero un mock de esta base de datos que me va a entregar un JSON y así puedo generar pruebas unitarias para mis implementaciones sin necesariamente tener que consumir los servicios como tal. Y voy a proveer una coherencia en el acceso de datos, ¿sí? Porque al proveer esta interfaz uniforme, para interactuar con los objetos del dominio, ¿cierto? Promuevo o promovemos como desarrolladores un código más limpio y mantenible. Entonces, así mismo, ¿sí? Y nos pasa mucho en los proyectos. Puede que hoy tengamos o estemos apuntando a una base de datos particular y luego necesitemos cambiar o interactuar hacia otra base de datos en particular. Aquí es donde se genera la confusión, ¿cierto? Porque miren que yo estoy diciendo, uy, es que voy a apuntar a una base de datos, pero ¿cómo accedo a esa base de datos? Entonces, esto es repositorio, esto es gateway. Y bueno, finalmente, pues ya tenemos ese desacoplamiento del dominio. Es decir, nosotros vamos a permitir que esta lógica de negocios se enfoque en las reglas y las operaciones sin tener que preocuparse por los detalles de la persistencia. Entonces, sin importar la persistencia, si por ejemplo, dentro de mi JSON viene una fecha, ¿cierto? O si yo, por ejemplo, las celdas que vinieran nulas, que pudiesen venir nulas en caso que la base de datos no la contuviera, pues yo pudiera reemplazar ahí para mi interfaz, pues por un valor por defecto o hacer el manejo ya directamente o retirar ese objeto de la colección como tal. Listo. ¿Cuáles podrían ser unas desventajas? Y aún porque estas desventajas, ya en este punto, en estos patrones tan robustos en los que estamos tratando, yo los invito a pensar en estas desventajas, más bien como en oportunidades de fortalecer nuestras soluciones, ¿cierto? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de sobrecarga en sistemas simples,
Obviamente, ya lo vimos en la charla del salseíto tecnológico, ¿cierto? Pues en aplicaciones muy sencillas, la implementación de un repositorio podría considerarse una capa adicional innecesaria. Es decir, por ahí podría alguien decir, oh, es que estamos haciendo sobre ingeniería. Pero pues como ya lo vimos en la FlutterConf, ¿cierto? Si vamos a hacer algo, pues hay que hacerlo bien. Y ese hacerlo bien es que nuestras aplicaciones Flutter y en general las aplicaciones de desarrollo mobile tienen que estar preparadas para su escalabilidad. Es decir, yo siempre voy a pensar con la actitud ganadora de que si hoy tengo 10 usuarios, mañana voy a tener 100, pasado mañana voy a tener 1000 y así sucesivamente. Entonces, en algún momento, mis bases de datos pudiesen requerir una gran actualización en ese sentido, ¿cierto? Porque necesito más velocidad, porque le agregué algunos campos durante el tiempo. Entonces, esta desventaja la puedo transformar en una muy buena oportunidad de robustecer mi solución. Asimismo, esta sí la puse aquí, pues a veces como dirían por ahí, como buscándole la curva al palo o buscando realmente qué le podría sacar de negativo. Y es el ocultamiento de la complejidad. En ocasiones, en estos repositorios, lo he visto en algunos proyectos en producción, y es que en estos repositorios se puede esconder detalles críticos de la consulta o la optimización de la persistencia, lo que en ciertos escenarios, sobre todo muy colaborativos, o sea, son escenarios muy puntuales y por eso digo que aquí estaba yo como tratando de rascar a ver de dónde le podía encontrar una desventaja, ¿cierto? Eh, en estos escenarios podría ser contraproducente. Bien, pues, si bien porque los compañeros no conocen o si bien porque de pronto necesito rápidamente obtener cuál sería este detalle crítico de la consulta y pues está oculto dentro del repositorio. Ojo con ese oculto dentro del repositorio, es oculto de pronto para mis herramientas de depuración externas, ¿vale? Porque si tengo acceso al código, ya van a ver, pues, eso es fácil o tendría que ser fácil de leer y de encontrar esta implementación, ¿cierto? Y también podríamos hablar de una abstracción incompleta. ¿Sí? Si no se diseña adecuadamente, el repositorio podría no cubrir todas las necesidades de consulta complejas, llevando a la necesidad de luego de agregar métodos ad hoc o definitivamente aquí podría existir una ruptura del patrón. Entonces, si de pronto no cubrimos todas esas necesidades que requerimos dentro de nuestro repositorio, ¿cierto? Podría suceder que alguna de estas más adelante nos hiciera o nos obligara a utilizar algunos métodos tal vez no deseables, ¿cierto? Para que el patrón no se rompa completamente. Entonces siempre es bueno dejarlo abierto, ¿cierto? Para su evolución, aunque esté cerrado para su modificación. Gateway. Bien, entonces, el gateway, sus ventajas, ¿cuáles serían? Pues la centralización de la lógica de la integración, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Porque en un solo punto vamos a comunicar o vamos a centralizar la comunicación con esos servicios externos. Y así podemos facilitar el mantenimiento y la evolución de la integración. Igual como pasa ahorita, que en este momento estamos trabajando con Cloud Computing, pero necesitamos hacer una prueba con AWS. Entonces, si lo tengo en mi gateway, también, en vez de apuntar al uno, pues voy a apuntar al otro. Desacoplamiento de esa lógica de negocios, tal y como vimos en el repositorio, pues el dominio no necesita conocer los detalles ni el protocolo, ni de si estos son asíncronos o síncronos, ni cuál es el formato de datos o los mecanismos de autenticación que tenemos para ese servicio externo. Esto lo vamos a tener dentro de nuestro gateway, ¿vale? También tenemos una adaptabilidad a cambios externos. De si el servicio externo cambia su interfaz o comportamiento, ¿cierto? Vamos a imaginar, la base de datos ahora está manejando XML y resulta que se quiere modernizar y estandarizar y ahora vamos a manejar formato tipo JSON. Entonces, si cambia ese comportamiento, pues solo tendríamos que adaptarnos dentro de nuestro gateway y no estar picando en cada uno de los lugares en donde la lógica de negocios pudiese haber sido implementada. Finalmente, hay una facilidad para la simulación y pruebas unitarias. Entonces, yo aquí puedo generar mocks nuevamente de un servicio externo
para poder hacer pruebas sin depender del sistema real. En el ejemplo que les tengo preparado, ustedes se van a dar cuenta que hice una simulación muy sencilla y en los repositorios o pruebas de concepto que tenemos anteriormente dentro de los repositorios de GitHub, eh, luego ustedes van a poder ver algún ejemplo de esto en el arquetipo que realizamos. Hay una simulación tanto del sistema de autenticación como del sistema de listado de usuarios. Y eso nos permite que nosotros podamos desarrollar sin depender en una primera instancia y para lo grueso de todas las casuísticas de estar conectados a un servicio real, con todas las ventajas que eso efectivamente nos trae. Bien, y ahí quiero ser muy específico. No hay nada mejor que ustedes trabajar con servicios simulados. Desde que ustedes conozcan cuáles serían las posibles respuestas dentro de la interacción de su aplicación, ustedes no deberían estar tocando conexiones externas. Ah, ¿qué voy a hacer? Eh, un chat en tiempo real y voy a utilizar Firebase. Vean, honestamente, para sus proyectos, y los invito, por si se les pasó, tenemos un video en el canal sobre Patron Bridge. Ustedes deberían usar Bridge. A su implementación va a través del Bridge y ahí es donde se conecta luego con ese servicio externo. Así, si hoy en día es Supabase, Firebase, etcétera, Mongo, entonces ustedes pueden crear una simulación porque no importa la base de datos que sea, ustedes van a prepararse para recibir una firma, ¿cierto? Una firma específica o una interfaz. Entonces ahí va la facilidad. Entonces trabajan con ese ambiente simulado y ya cuando vayan a hacer pruebas, ahí sí se rascan la cabeza diciendo, ah, es que este ambiente no me funciona, es que tengo un ambiente de QA, pero o tengo un ambiente de producción en el que voy a encontrar ciertas cosas. Las desventajas, ok, pues también, pues una posible complejidad adicional, ¿cierto? En casos donde la integración sea sencilla, voy a hacer un ejemplo para una charla en el que hacemos un chat en tiempo real. Pues ese sería el único caso en el que yo diría, oh, es que la implementación es tan sencilla que no requiere un gateway. Pero aún siendo así, miren que hoy es una charla y ya vamos a ver, aunque la complejidad pudiese ser o pudiese parecer mayor a lo que es, pues generalmente si ustedes limpian muy bien su estructura y su repositorio, eh, pues no, esto no debería existir. Por eso digo que en estos patrones ya tan robustos en los que estamos, estas desventajas más bien se me convierten como en unos checkpoints en los que yo debo fortalecer. El diseño complejo en entornos heterogéneos, ¿vale? Cuando se integran múltiples servicios externos con diferentes protocolos y formatos, diseñar un gateway robusto puede resultar desafiante. Igual, les pondré sobre el caso, un caso de la vida real, sin nombrar específicamente quién es cierto, pero sí les voy a nombrar el cómo se horneaba el pan. Un proyecto en el que estuvimos, en el que las llamadas se hacían a través de protocolos síncronos, entonces se lanzaba a través de un HTTPS hacia un backend, ¿cierto? Y al arquitecto de la solución se le ocurrió que era muy buena idea, no sé si era porque se estaba haciendo una transición en ese momento o cuál es la razón específica, pero esa parte no nos interesa. Digamos que más allá desde el punto de vista de curiosidad, ¿cierto? Porque pues somos desarrolladores y nuestro trabajo cuando estamos desarrollando las soluciones va más allá o empieza después de que se hizo la arquitectura, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese punto específico, mi rol era desarrollador. Entonces, te entregan una arquitectura, ¿cierto? Y en ese momento la arquitectura era, tú haces un pedido síncrono, HTTP o HTTPS, a un servicio AWS. Y el servicio AWS va a ir y va a completar diferentes llamados internos, por allá sus microservicios van a interactuar y la respuesta, lo interesante es que la dejaba en un servicio que era provisto por WebSocket. Entonces, si se dan cuenta, esto pues yo sé que es un ejemplo muy complejo, pero así se dio, ¿vale? Entonces, por eso menciono aquí que hay un diseño complejo en entornos heterogéneos, ¿cierto? Entonces, aquí era muy robusto porque, claro, yo tenía que abrir la comunicación tanto la síncrona y esperar la respuesta desde la síncrona.
Pero en la síncrona, pues yo tenía que establecer un listener como tal, ¿cierto? Estar al pendiente o observando estos cambios. Y aquí es donde estos gateways pudiese volverse bastante complejo. Obviamente eso no sucede todas las veces, sucede una vez cada millón de años, pero puede que ustedes justo estén en ese proyecto tan interesante y retador, entonces tienen que estar muy atentos en esa situación. Y hay un riesgo de sobreabstracción. Digamos que también esos en escenarios muy puntuales que pudiesen, ¿cierto? Pudiesen estar tentados a crear varios gateways, porque en ese sentido, digamos, en el ejemplo del que yo les menciono, yo me imagino que ustedes habrán pensado, ah, bueno, yo creo un gateway para las peticiones síncronas y yo creo luego otro gateway para mis servicios asíncronos. Entonces ahí se pudiese dar el riesgo de esta sobreabstracción, pero realmente ahí solo habría un gateway. Y lo que yo tengo que hacer es dos implementaciones, una de un servicio hacia mi petición síncrona y otra hacia mi petición asíncrona en donde yo estuviera escuchando. Y el gateway pudiese desarrollar toda la dinámica para entregar los datos, ¿vale? Luego hablamos de esos escenarios más complejos, hagan la preguntita si tienen de pronto alguno parecido y podemos iniciar una socialización. Bien, ¿cuándo usarlos? Me perdonan las desventajas que se me fue. Eh, no es que sean desventajas, sino ¿cuándo podemos usar los repositorios? Pues yo lo resumo en la siguiente forma. Repository se usa con los datos, ¿sí? Los datos que va a necesitar nuestra lógica de negocios. Y los gateways con la integración con servicios externos. Entonces aquí yo creo que ya vamos respondiendo a la pregunta si ellos son rivales o más bien son como aliados, ¿cierto? Porque miren que son dos escenarios bastante bien claros y bien definidos y son mm, diferentes. ¿Se puede dar la confusión? Sí, se puede dar la confusión y ustedes encontrarán seguramente algunos proyectos donde ustedes vean que tienen implementaciones de repositorios, pero que se llaman gateways. Entonces, hay como que riñe, porque no, mis repositorios deben ser repositorios, ¿cierto? Entonces yo uso el patrón repository, yo como desarrollador, ¿vale? Uso el repository cuando necesito una persistencia interna, cuando necesitamos gestionar esa persistencia de datos dentro de la aplicación y abstraer esa interacción con las bases de datos o con los mecanismos de almacenamiento. Entonces, vale, yo voy a ir por el share preference, entonces yo ahí podría tener mi patrón repository. Bueno, share preference no es un ejemplo tan asertivo, ahí podríamos ver un poquito de sobrecarga, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, yo voy a hacer llamadas a mis archivos en el disco duro interno del dispositivo o a mis bases de datos o en algún otro lugar, ¿vale? Eh, ¿Cuándo usar patrón repository? Este es súper importante. Cuando nuestro diseño de arquitectura de software para el desarrollo de la aplicación es basado en el dominio, o es decir, de ese aún no hemos hablado, porque miren que hemos tenido, ahorita les voy a simplificar el vocabulario, pero miren que hemos tenido que tener un camino de maduración para llegar a esta charla, ¿cierto? Entonces, asimismo, DDD, no podemos hablar de DDD sin conocer todos estos patrones de diseño también, sobre todo este repositorio, ¿sí? Porque cuando yo estoy basado en el dominio, pues lo que busco es mantener un modelo de dominio libre de detalles de infraestructura. Entonces, si yo quiero mantenerme libre de detalles de infraestructura de esas implementaciones, pues yo tengo que tener mi repositorio, ¿cierto? Y así podemos permitirnos un enfoque más centrado en la lógica de negocios. ¿Cuándo usar Gateway? Bien, pues como ya lo dije en las anteriores y en el resumen, en la integración con los servicios externos, ¿vale? Cuando necesite comunicarme con una API, con un servicio web, con sistemas legacy o con otras aplicaciones externas, por ejemplo, si hiciéramos uso de microfrontends, estoy aquí ya de pronto evolucionando demasiado, entonces pues haríamos un uso intensivo de gateways, ¿cierto? Y de repositorio. Entonces, ahí, cuando necesito consumir varias APIs, que voy a consumir geolocalización, que voy a consumir mapas, que voy a consumir un servicio de autenticación, etcétera, 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 ahí entonces yo utilizo Gateway. Gateway me permite
interactuar con esos servicios externos a través de una interfaz. Súper importante eso que estoy diciendo, ¿no? A través de una interfaz. Y esta interfaz, ¿quién la define? Mi servicio remoto. No es que la defina yo. Entonces, mi gateway me va a servir de traducción para mi interfaz interna, pero las interfaces externas y los servicios, cada uno de esos servicios la define. Y por eso mi gateway debe ser capaz de comunicarse con ellos y dejar que todo el resto de la aplicación se despreocupe de esas menús, ¿vale? Un siguiente caso es cuando yo necesito abstraerme de esos protocolos y detalles técnicos, como ya les puse ahorita en el ejemplo. Yo no, a mí, y cuando lo digo de esta manera, lo digo en el buen sentido de la palabra, pues más enfocados hacia responsabilidad única, ¿cierto? A mí como desarrollador en ese momento, en ese punto en el que yo estoy haciendo mi gateway hacia el negocio, ¿cierto? Hacia el resto de la lógica de negocio, pues al resto de la lógica de negocios no le debería importar, ¿sí? Esa complejidad de la comunicación, esa abstracción de los servicios externos, si eso es síncrono o si es asíncrono, obviamente para la lógica de negocios no más eficiente, y nosotros tenemos que pensar en eso, es que tanto en la implementación del repositorio como en la implementación del gateway, recuerden que hay un tiempo, o sea, es decir, no es inmediato, no es que yo solicito la base de datos de los usuarios y ahí mismo la tengo. No, eso sucede en un tiempo futuro. Y por eso tenemos los futuros en DAR, por ejemplo. O en otras tecnologías, pues tenemos funciones o mecanismos similares. Entonces recuerden que eso que pasa en ese tiempo, pues debería ser independiente para la lógica de negocios. La lógica de negocios tiene que estar preparada para manejar ese futuro, ¿cierto? Pero no para qué está sucediendo durante todo ese tiempo que está pasando. Entonces ahí esa extracción de protocolos y detalles técnicos, súper importante. Entonces en el gateway, sí, así yo no conecto directamente, por ejemplo, con Firebase, porque no puedo controlar lo que Firebase vaya a hacer el día de mañana, pero sí puedo controlar lo que mi gateway va a hacer. Si finalmente mi gateway falla y explota, pues yo soluciono o me dedico a arreglar directamente en el gateway y no estoy paseándome por toda la lógica de negocios a ver qué rayos fue lo que pasó bien o qué no fue lo que pasó bien. Eso guiño, guiño para cuando ustedes hagan demostraciones y directamente en el Future Builder, por ejemplo, ponen la llamada al servicio. Interesante, ¿cierto? Pero debatible. Eh, Centralización de la lógica de comunicación. Cuando se quiere tener un único punto de acceso para gestionar estos aspectos comunes de la integración, como el manejo de errores o el logo, la validación de datos, etcétera, ¿cierto? O el mapeo de estos datos. Lo que es que el mapeo ya sea en otro lugar, pero digamos que esa validación de datos de cómo vienen directamente desde la API o desde el servicio externo, aquí es donde el gateway entra en acción. ¿Vale? Entonces así yo no estoy validando los datos por toda la aplicación, ni mis modelos van a decir, es que yo pudiera traer esto nulo. No, es en el gateway donde nosotros debemos hacer la validación, porque si no, se van a volver ustedes un 8, verificando si el modelo es nulo, si no es nulo, si tiene los datos, si no tiene los datos, y pestaña tras pestaña, lógica de negocios para lógica de negocios, van a tener que hacer las mismas validaciones, pues un poquito perezoso el asunto, ¿no? En cambio, si mis datos ya vienen filtrados y están, son los que son con los que tiene que trabajar la lógica de negocios, pues ya estoy preparado para eso. O sencillamente les arrojo un error, que también deberíamos estar preparados para esa situación, ¿vale? Aquí tengo un comparativo, entonces, repository se centra en la persistencia de datos dentro del contexto del dominio. ¿Eso qué significa? Pues que nos proporciona una abstracción que permite trabajar con los datos como si fueran una colección en la memoria. Entonces, el repositorio le va a permitir a toda la lógica de negocios tener la sensación y a todos los desarrolladores, incluso a mí mismo, cuando esté desarrollando en otras partes de la aplicación, que tengo la colección de forma inmediata. Es decir, que ya la tengo en memoria. Entonces, esto es ideal porque desacoplamos la lógica de negocios de la tecnología de almacenamiento y pues obviamente facilitamos muchísimo las pruebas unitarias, ¿cierto? Entonces ya no me va a importar si es que se va a hacer a un disco flash, si es que se va a hacer a un disco mecánico, si es que voy a hacer a un NAS. Ojo con el NAS, porque ahí es donde, oye, entonces ahí uso Gateway, claro que sí, ahí uso Gateway y el Gateway me lo pasa al repositorio. Entonces, Gateway se orienta
¿cierto?, a la integración con sistemas externos, actuando como una fachada que simplifica la comunicación con servicios ajenos al dominio. Entonces, ¿esto cómo se come? ¿Cierto? Entonces, aquí diríamos que esto es útil para centralizar y aislar los detalles de la integración. ¿Cierto? Entonces, eso significa que mi aplicación hacia futuro va a ser más resiliente a cambios y va a ser mucho más escalable. Pero sobre todo, lo que más nos interesa es que sea resiliente a los cambios en los servicios externos. Ejemplo, hoy estábamos consumiendo la base de datos en Google Cloud. Y resulta que AWS nos está dando un servicio muchísimo más económico. Y producto dice, no, y desde las necesidades del negocio, entonces nos dicen que tenemos que migrar a esta nueva base de datos. Ok, entonces como tengo mi gateway, pues eso me ayuda a que sea más resiliente a ese cambio. Y no estaríamos teniendo jornadas supremamente largas, eh, pensando en que, bueno, ahora hay que reconstruir toda la aplicación porque nuestro servicio cambió gracias a un sistema de facturación del negocio. No de la lógica de negocios de la aplicación, sino del negocio como tal, de la necesidad que tiene nuestro cliente, ya sea interno o externo. Entonces, la elección de uno y otro depende del contexto y qué aspecto se quiere abstraer. Entonces, ya sabemos, o espero que haya quedado un poquito más claro hasta este momento, ¿cierto? Todo lo que sean datos, repositorio. Todo lo que sean accesos a servicios externos en gateway, ¿cierto? Pero se van a dar cuenta que en muchas arquitecturas ambos patrones se usan en conjunto. ¿Por qué? Pues porque repository a veces necesita datos para el negocio que vienen desde una lógica o desde un servicio externo. Entonces, el flujo en este momento debería ser que mi gateway le entregara a mi repositorio. Y mi repositorio pues se hiciera cargo de esos datos como tal. Repository, miren que no haría tanta validación de datos, ¿cierto? Él más bien como que traduce los datos que vienen hacia nuestra lógica de negocios o nuestras interfaces que tenemos. Y Gateway sí ya hace muchísima más validación de datos. ¿Sí? Por ejemplo, autenticación o autorizaciones. Entonces yo necesito estar autenticado para acceder a cierta información sensible. Entonces, todo eso, toda esa complejidad tiene que pasar a través de mi Gateway. ¿Vale? Antes de pasar a la estructura, ¿hay alguna pregunta o algo de pronto en lo que yo no me haya expresado con suficiente claridad? Listo. Entonces, continuamos. Entonces, yo les preparé aquí una estructura, voy a poner entre comillas esto, simple, ¿sí? Sencilla. Y luego simple y sencilla porque pues no nos toma demasiado tiempo, ¿cierto? Esto es una estructura de carpetas, entonces en nuestra carpeta libro, nuestra carpeta del proyecto, vamos a tener una capa del dominio. En este caso, por ejemplo, vamos a vamos a simular que tenemos códigos de barras. Ustedes han visto que en el supermercado o pues en la industria en general usamos los códigos de barras para el etiquetado de productos y para la generación de inventarios, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer una aplicación que haga uso intensivo de los códigos de barras. Entonces aquí en el dominio, entonces yo establezco todas las interfaces que voy a utilizar para mi aplicación, ¿cierto? Aquí dentro del dominio también van los use cases. Apenas si los he mencionado porque estos amiguitos requieren una charla aparte y más profunda. Bien, pero si alguien ahorita se quiere tiene la valentía de darnos 3 minutitos de la explicación de Netscape o de si lo pondría en algún otro lugar, pues súper bienvenido. Pero aquí en el dominio irían estos amiguitos los use case, ¿cierto? Luego podríamos tener una capa de data en la que tendríamos nuestros gateways y nuestros repositorios. Pero más que nuestros gateways y nuestros repositorios, serían las respectivas implementaciones de ellos. Bien, y en el domain nosotros deberíamos establecer también una interfaz para los gateways y una interfaz para los repositorios para que sea general y transversal a toda nuestra solución. Luego también tenemos la UI. Justo en la parte intermedia, recuerdan que había, ¿no? La UI tiene que ser tonta. Entonces, en el buen sentido de la palabra, tonta es que ella no se tiene por qué preocupar por validaciones ni nada. Si ella tiene que mostrar un barcode, entonces ya su barcode tiene que estar procesado.
Y el widget, por ejemplo, que es el label, entonces si yo tengo que mostrar un widget que implementa pues, un barcode en la página de barcode slash page, pues él recibe su widget como tal. ¿De dónde lo va a traer? Pues seguramente la implementación del repositorio. Pero justo en esta capa intermedia, entonces podríamos poner, recuerden, o los blocks o los view models. El ejemplo de hoy lo voy a hacer con view model. No lo puse aquí en la estructura porque esta era la estructura básica con respecto a gateways y repositorios. Bien. Bien, entonces, por ejemplo, para la implementación usando Block, un flujo como tal que podríamos hacer, teniendo en cuenta esta estructura que tienen aquí, si le tomaron el pantallazo genial y si lo pueden ir rayando, lo pueden ir rayando, ¿cierto? Se les voy a dar 5 segunditos por si le quieren tomar el pantallazo para ir rayando lo que voy a decir ahorita. Bien, entonces, ¿cómo sería la implementación? Bien, la UI conoce al blog o al view model en este caso, ¿cierto? El blog o la lógica de negocio conocen a los use case conocen al repository, el repository conoce al gateway, el gateway se encarga de comunicarse con las fuentes externas. Entonces, este sería más o menos el flujo. Es un flujo bidireccional, o sea, desde la UI fluye hacia el gateway y hacia las fuentes externas, y desde las fuentes externas fluye hacia la UI, ¿vale? Esto obviamente es un modelo reactivo. A mí particularmente, después de todos estos años y de la experiencia, me encanta, me fascina. Ustedes ya me han escuchado mucho hablar de esto, pero no me cansaré de repetirlo. Me gusta mucho el paradigma de programación reactivo. ¿Por qué? Pues porque nos permite desentendernos de ciertas, ¿cómo decirlo? Malas costumbres que pudiese haber uno heredado de las programaciones estructuradas en el mundo moderno en el que estamos, ¿cierto? Entonces, aquí en la UI no necesita ir y pedir y esperar cosas, sino que ya sabe que eh, el resto de la lógica de negocio se las puede lanzar y ella va a reaccionar acorde a lo que esto sucede. Entonces, por eso mi flujo puede ser bidireccional. Es decir, mi flujo resumido sería así. Fuentes externas, yo solo puse una flechita, perdón, yo solo puse una flechita en una dirección, pero es bidireccional. Entonces, ahora lo voy a hacer al contrario. Ahorita, miren, se los puse desde la UI hacia las fuentes externas y ahora es el proceso inverso, ¿cierto? Entonces, las fuentes externas hacia el gateway, del gateway al repository, del repository al use case, del use case al blog y del blog a la UI. O, dicho de otra manera, para el view model, ¿cierto? De las fuentes externas al gateway, del gateway al repository, del repository a los use case, de los use case al view model y del view model a la vista. Y ahí, pues, en la interfaz de usuario, bien sea una vista de pantalla completa o bien sea mis widgets particulares. Ahí tenemos pendiente algo muy interesante de lo que vamos a hablar luego y es, ¿qué es lo que yo hago reactivo? ¿La vista completa o mi widget en particular? Piénsenlo, hoy no va por eso, pero ahí lo dejamos para una próxima situación, ¿cierto? Entonces, de la UI al blog o al view model, por ejemplo, pues podemos decir que ahí la interfaz dispara un evento, bien sea un tap en un botón, bien sea la escritura en un formulario, etcétera, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede de mi view model o de mi blog a mi repositorio? Pues en este caso, él lo que hace es invocar el caso de uso correspondiente. Entonces, el caso de uso, recuerden que es esa lógica de negocios particular que requerimos. Por eso ese use case necesita una charla como más profunda. Entonces, hoy para no confundirnos, lo vamos a dejar como ese es el requerimiento de negocio. Necesito ahí, por ejemplo, obtener mi código de barras. Entonces te lo voy a pedir luego o el repository es quien se tiene que encargar de eso. Vale, ¿cuál es el acceso? Aquí tienes tu código de barras. Entonces, en ese sentido, el caso de uso solicita al repositorio que haga la operación necesaria para obtener ese código de barras, ¿cierto? El repositorio, a su vez, por ejemplo, digamos que los códigos de barras no están guardados en nuestro equipo local, sino que están guardados en un equipo remoto. Entonces, ahí en ese sentido, repositorio le dice al gateway,
¿cierto? Para que interactúe con esa fuente externa y el gateway finalmente realiza esa llamada a la base de datos o el servicio externo. Ese servicio externo le retorna la información al gateway, el gateway le retorna la interfaz o el modelo de datos ya procesado o la data al repository, el repository procesa los datos y se los entrega al use case, el use case lo devuelve en el blog y el blog o el view model se da por enterado y le comunica a la UI para que ella reaccione a la respuesta, ¿cierto? Entonces, todo este proceso suena complejo, pero realmente es simplemente un paso a paso. Entonces, solo que etiquetamos cada uno de los pasos que hacemos en el desarrollo de nuestra, de la evolución de nuestra solución, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el flujo de datos, entonces ya lo veríamos de esta forma muy simplificada, ¿sí? Es fundamental, y lo voy a repetir, es fundamental entender que la UI no consume directamente los datos desde una fuente externa, ¿vale? Toda la comunicación se tiene que hacer a través de estas capas para mantener el desacoplamiento. Recuerden que nosotros lo que queremos es que haya una cohesión, ¿cierto? Pero que haya un bajo acoplamiento. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Si yo retiro mi gateway, por ejemplo, porque el día de mañana todas las barras van a estar guardadas dentro del dispositivo y yo retirara mi gateway, entonces, pues no se rompería mi aplicación porque el gateway solo estaba, o sea, había una cohesión con el repositorio, el único acoplamiento sería justo donde el repositorio lo consumiera o en su punto de contacto y pues ya, yo lo podría retirar o incluso podría cambiar la fuente de datos y no habría ningún problema. Nada de esto, ni los use cases, ni el blog, o el view model, ni la UI tendría por qué ser afectada. Bien, entonces, cada una de estas capas es independiente y cada una de ellas solo se debe comunicar con su vecina en el flujo de datos, ¿vale? Entonces, los vecinos del blog o del view model, la UI o los use cases. Los vecinos del use case, repository y blog. Si ustedes ven que un gateway está haciendo o que un use case está directamente consumiendo un gateway, aquí algo huele raro, ¿cierto? Si un repositorio está directamente siendo consumido por el blog, de pronto aquí hay una posibilidad de revisar cómo va esa lógica de negocios y de abstraer un poquito más. Bien. El vocabulario. Entonces, para que podamos implementar correctamente esta solución es indispensable, ¿vale? Es indispensable mínimamente conocer este vocabulario. No es ciencia de cohetes, amigos. Entonces, en ese sentido, es algo muy sencillo. Vean, el modelo, ¿qué es? Por ejemplo, el modelo, pues, él define los datos y cómo se estructuran. Por ejemplo, ahorita vamos a ver la solución, sería el barcode model, ¿cierto? El repositorio, pues provee esa abstracción para acceder a los datos, ¿cierto? Internamente él podría utilizar un gateway para comunicarse con fuentes externas. Los use cases encapsulan la lógica de negocios que operan sobre el repositorio. El blog, que Business Logical Component, por ahí tenemos una charla más extensa del blog y de por qué los llamamos Business Logical Components. Y en este caso, pudiese haber ¿cómo decirlo? Podría sucederle a blog y a los use case algo muy parecido a lo que nos está pasando hoy con repository y gateway, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. El view model sí es el intermediario entre la vista y una lógica de negocios, que en este caso la vamos a mencionar como los use case, y se encarga pues, de invocar esas operaciones y exponer el estado de los datos, loading, errores, etcétera, a la vista. Y generalmente en nuestras aplicaciones, recuerden, el view model extiende de change notifier. Ya hicimos un ejemplo en el cual nosotros pasábamos para blog, ¿cierto? Con los streams. Entonces usábamos blog usando view model y podíamos consumir unos stream controllers, pero eso era de forma didáctica. O sea, generalmente en los view models o dentro de los view models extienden de change notifier. Y la vista o la interfaz del usuario, que es quien observa, en este caso, al view model y se actualiza o también observa el blog, ¿cierto? Y se actualiza acorde a los cambios en su estado. Yo, si me lo pusieran a definir, yo diría que el blog es como una evolución, o sea, como una fusión, como si los use cases y los view models
se hubieran fusionado en un componente muchísimo más potente, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer código, ¿cierto? El código. Mientras, no sé si hay alguna pregunta, si algo ahí me ayudan los revisores, los moderadores. Bueno, entonces, miren, tengo acá, voy a cerrar las cosas. Bien, tenemos el proyecto. Alguien podría decir, oh, pero es que hacer todo eso. No, todo esto lo hice en mis tiempos entre compilar soluciones y revisar si pasan los pipelines. Entonces, digamos que más de una hora no hubo en esto. O sea, hacer la estructura de la aplicación bien hechecita no te va a llevar mucho tiempo cuando ya sabes. Ojo, ¿sí? Y quiero dejarlo muy claro porque entonces van a decir por ahí, ah, claro, entonces todas las soluciones se hacen en 2 minutos. No, no todos los desarrolladores tenemos la suficiente expertise para llegar a un proyecto y de una vez estar familiarizados con todo esto. Lo digo por experiencia personal, a uno le toma entre 2 o 3 sprints, estar acomodado con un proyecto, con un muy buen proyecto y con algo que esté muy bien organizado, ¿cierto? Porque hay proyectos que tienen, pues, ciertas particularidades. Entonces, en ese sentido, pues ya no te van a tomar 2 o 3 sprints, sino seguramente van a pasar hasta 10 o 20 sprints y todavía estarás preguntándote, ¿qué hago aquí? Entonces, si lo haces bien ordenadito, a pesar de que pudiese parecer complejo, esto en una hora ya lo tienes. Data, ¿cierto? Entonces tenemos la data. Vamos a empezar por el dominio, que sería la capa de abstracción. Dentro del dominio tenemos nuestras entidades. Miren, esto era lo que yo me refería con lo del gateway, ¿cierto? Entonces, yo creo que el ejemplo más claro que tengo aquí es el view model. Miren que el view model extiende de change notifier, generalmente, ¿cierto? Pero para mi aplicación, todos los que vayan a usar view model van a usar es mi abstracción particular. Es decir, yo defino, yo controlo lo que va a suceder aquí. Yo no tengo control sobre el view model. Si entro al view model, vean que esto es del framework de Flutter y cómo hace las cosas, digamos que en teoría no me importa, ¿cierto? Pero digamos que el día de mañana el Change Notifier cambió en algo y nosotros ya no podemos irnos con esa implementación, pues nosotros podríamos cambiar aquí nuestra extensión del Change Notifier y hacer otra implementación particular para nosotros y eso ayudaría a que ninguno de los view models que nosotros hubiéramos definido se afecte dentro de nuestra aplicación. Este buen consejo les doy porque son amigos. Entonces, aquí tenemos el view model. Los models, entonces, pues obviamente hay que va a extender el modelo de model, que lo tenemos aquí también, ¿vale? Y miren que en este caso, mi modelo, yo estoy obligando a que desde mi modelo, desde nuestra implementación de arquitectura, tengamos un constructor de tipo factory que venga desde un JSON. ¿Por qué? Porque mis datos deben ser capaces de ser encapsulados en un formato de intercambio. Y el formato de intercambio que tenemos por excelencia a nivel de dar, ¿cierto? Lo vamos a conocer como un mapa que tiene una clave de tipo string y un valor de tipo dynamic. Las bases de datos o los servicios externos o los servicios de almacenamiento no soportan cualquier tipo de datos. Es decir, yo no puedo venir aquí en los callos y decir, estoy a usar string view model porque pues probablemente una base de datos no va a conocer eso, ¿cierto? En Dynamic estamos hablando de tipos de datos primitivos, enteros, doubles, una geolocalización, claro que ese ya es un poquito más complejo porque otros servicios podrían llamarlo como un servicio de un modelo de coordenadas. Los que hemos trabajado con Google, Google trabaja unos modelos gigantescos en sus mapas, lleno de entidades bastante interesantes, ¿cierto? Entonces nosotros debemos ser capaces de mapearlos. Pero si lo vemos, yo controlo lo que está sucediendo. ¿Y yo qué le estoy controlando aquí para mi solución? Que todos los modelos, sí o sí, van a poderse armar directamente desde un JSON o se van a poder traducir a un JSON. Entonces, si vamos al barcode model, vean, ya lo implemento. Aquí sí me estoy obligando a implementarlo. Tengo mi constructor constante, en este caso. Eh, Aquí me disculparán lo simple de la solución. Esta funciona. Lo más correcto sería que ustedes hubieran hecho un enum aquí con el code y la descripción para que no estuvieran repitiendo código, ¿cierto? Porque el día de mañana tal vez la clave cambie y ya no se llame code para el barcode model, o sea,
desde el JSON tal vez no se llame code, sino que se llame código, porque al desarrollador de la base de datos se le ocurrió que ahora se iba a llamar código o porque el negocio en la base de datos ahora le cambia el nombre, ¿cierto? Entonces, si le cambiamos el nombre, debemos ser capaces de afectar esto en la mínima cantidad posible todo nuestro código. Entonces, lo cambiaríamos justo en esa constante únicamente. Y esa constante ya me ayudaría a que se vea reflejado aquí y aquí abajo, ¿cierto? Entonces, aquí que devolvemos un mapa de string dynamic, en donde mis valores pueden ser cualquiera. Pero vean que aquí yo no estoy haciendo una validación, ¿cierto? Simplemente estoy diciendo que aquí paso el código, aquí paso la descripción. Y en este caso, en mi barcode model, aquí yo podría tener una validación un poquito ya más compleja si ese fuera el caso. Esto lo pueden encerrar en unos utilitarios y decir, bueno, como desde mi base de datos, ¿cierto? Desde mi base de datos en mi JSON, pudiese llegar este mecanismo nulo, ¿verdad? O pudiese venir inexistente. Entonces, en vez de romperme aquí y decir que esto va a ser un nulo, pues yo podría estar preparado para otras eventualidades o lanzar mis errores personalizados. Bien, avanzamos entonces. Aquí tenemos ya pero vamos en orden del flujo, ¿cierto? Entonces, el siguiente que tenemos es el gateway, ¿vale? Entonces, mire que aquí también tenemos los gateways. Yo ya me pasé la abstracción del gateway y de una vez pasé a la implementación, pues por el tiempo que teníamos, ¿cierto? Entonces, aquí justo en data se les voy a mostrar el gateway. Entonces, yo aquí el gateway implemento mi gateway, pero lo más recomendable es que si yo, por ejemplo, tuviera un servicio de Firebase o un servicio sí, hablemos de Firebase. Entonces yo haría no, mentiras. Esperen, ordeno bien las ideas. Si yo tuviera un servicio síncrono, más bien, ese sí sería como mejor el caso, yo haría una abstracción del gateway en el cual sería gateway HTTP, por ejemplo. Y ahí sí implementaría, ¿vale? Pero aquí estoy simulando todo, entonces digamos que me lo tomé muy general. Aquí puede ser cualquier tipo de gateway, entonces no pasé por la implementación, no pasé por la abstracción, ¿vale? No me excedí en las abstracciones porque en este caso no las necesito. Y miren que aquí estos yo tendría que definirlos. Ahorita ya se los muestro en el repositorio, como debería haber quedado también, porque la estructura es muy similar con el gateway. Entonces, aquí tengo mi firma, son datos futuros. Entonces, aquí simulamos un tiempo de espera de 2 segundos. Voy a subirlo a 5 para que lo podamos ver ahorita en la presentación, ¿cierto? Y él me va a devolver del servicio que sea, eso no nos interesa, ¿vale? Ya simulamos el retraso. Él me va a volver aquí una tabla en la cual tenemos dos, dos barras, dos códigos de barras que vienen desde mi servicio externo, ¿vale? Incluso yo podría tener un tercero que fuera con el código, el que sea, y que no tuviera, por ejemplo, la descripción, ¿vale? Y vean que yo estoy forzando aquí algo, pero mi aplicación no tendría por qué reventarse porque esto acaba de pasar. Incluso yo podría traerlo como vacío. Ya hacemos de pronto el experimento. Y tenemos aquí una implementación para el update barcode on API. ¿Qué significa? Pues que yo voy a lanzar mi modelo, mi barcode, hacia mi API. Aquí, ¿qué sucedería? Pues que yo en mi implementación seguramente tomaría el servicio con el cual me estoy conectando y usaría mi barcode, acá algo así como lanzar y lo que sea, y usaría mi barcode y punto to JSON, ¿cierto? Lo transformaría en un mapa de String Dynamic que consumiría el servicio como tal. Pero se sale de la implementación de hoy. Y acá generamos uno aleatorio. Entonces vamos a simular más bien que directamente desde la base de datos o bien sea nosotros escribimos un código de barras o bien sea nos ha retornado un código de barras en este momento. Entonces con esta función lo que estamos haciendo es que tenemos un tiempo random, ¿cierto? Y en ese tiempo random, perdón, tenemos una semilla random y esa semilla random lo que vamos a hacer es que vamos a construir nuestro barcode model de cualquier cifra en el código para que no lo devuelva y el producto también, ¿vale? Entonces vamos por ya hicimos el gateway, ¿cierto? Entonces, del gateway
El siguiente flujo es el repositorio, la siguiente parte del flujo. Entonces vamos al repositorio. El repositorio lo tengo aquí. Aquí básicamente lo que estoy diciendo es que todos los repositorios que yo voy a manejar dentro de mi aplicación van a tener esta firma, van a ser repositorios. Esto les sirve porque cuando ustedes crecen, el equipo crece y ya no tienen 10 repositorios, pues ustedes van a necesitar claramente identificar rápido cuáles son los repositorios. En lo personal, particularmente yo, en los proyectos que lidero, me gusta mucho ponerles un sufijo o un prefijo. Así rápidamente, cualquiera que mira de pasada, ustedes creo que lo han visto a lo largo de todos los talleres, cualquiera que mira de pasada el repositorio, el repositorio del código, ¿cierto? Puede ver rápidamente a qué pertenece cada una de las clases, ¿sí? En este no lo puse del todo para que ustedes pudieran ir viendo también esa complejidad que pudiera suceder. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en la data la implementación, pero en el dominio yo tengo mi repositorio, que tengo la interfaz. Entonces, la interfaz que estoy definiendo para mi repositorio significa que todos los repositorios que yo tenga, ¿cierto? Miren, esta es una interfaz de barcode repository. Eso significa que esta me va a permitir tratar datos tipo barcode model. Entonces, como va a permitir tratar datos tipo barcode model, implementa repository. Y tiene 1, 2 y 3. Y 3 métodos que sí o sí voy a tener que implementar. Entonces, en este caso, tengo uno para mi sistema mock. Entonces, en mi sistema mock implemento este repositorio. Vean, implemento el barcode. Y todo este cumple, pues por herencia, ¿cierto? Y por polimorfismo, cumple con cualquier requerimiento de tipo repositorio. ¿Por qué? Pues porque esta es una implementación de iBarcode Repository Interface, entonces cumple con cualquier lugar donde yo necesite un iBarcode Repository Interface y a su vez cumple con cualquier lugar en el que yo necesite un repositorio. ¿Este qué necesita? Un gateway. ¿Por qué? ¿Recuerdan el flujo? El gateway a los servicios externos, el gateway al repositorio, el repositorio al gateway, el repositorio a los casos de uso. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el repositorio. Y ahora vamos al caso de uso. En la entidad simplemente definí la entidad, caso de uso. Y aquí tenemos dos casos de uso. Entonces tenemos obtener el barcode, ¿cierto? Entonces miren que aquí en el caso de uso, yo le pido a él una interfaz de tipo iBarcode Repository Interface. No me interesa cuál es, pero yo sé que esta interfaz va a tener un tipo getBarcodes, ¿cierto? Entonces vean, este repositorio va a tener un tipo getBarcode y eso es lo que yo voy a ejecutar cuando vaya a mi interfaz de usuario o en este caso, como lo hice con los view models, por eso me vio obligado a utilizar los use case, ¿vale? Si ustedes hubieran puesto el blog, probablemente no tendría la necesidad de poner un use case porque dentro del blog lo podrían llamar. Por orden, pues digamos que es más ordenadito tener el use case, ¿vale? Siguiente paso, entonces aquí tenemos los dos, generamos el barcode, generamos el... Si yo obvio los use case, miren que yo podría retirar esto y comunicarme directamente con el repositorio, ¿vale? Podríamos hacerlo, podríamos. Hoy no vamos a entrar en ese debate. Vamos a cerrar esto y el view model. Entonces, en este caso, en el view model, yo necesito los dos casos de uso, ¿cierto? Yo necesito el caso de uso en el que yo tengo las barras, los códigos de barras y en el que yo necesito generar los códigos de barras. ¿Por qué? Porque para el usuario yo voy a tener una vista en la que le voy a mostrar los códigos de barra, ¿cierto? Entonces voy a necesitar los códigos de barras que lo tengo establecido aquí en fetch barcodes. Y vean que aquí notifico a los escuchas, le digo a la interfaz de usuario o a quien está escuchando que yo en este momento estoy recargando, ¿cierto? Mis códigos de barra. Mientras tanto, voy a esperar que el caso de uso se ejecute y finalizo con eliminar el cargador. Notifico otra vez a todos los escuchas. ¿Vieron? Como lo tengo ordenado, yo ya sé específicamente a dónde voy. Ah, que necesito ir a refiltrarlos. Pues puedo ir directamente a las implementaciones y ver qué es lo que están haciendo. Paso a ejecutar, paso al barcode y igualmente puedo navegar por las implementaciones una vez ya las tenga. Ya les muestro. Aquí agregamos.
Entonces, luego tenemos las vistas. En la vista, me disculpo, el main no lo vamos a tocar hoy. En las vistas tenemos entonces el page, el widget, y yo le puse a este provider, pero es mi manejador de estado, y vean, no necesito provider realmente aquí, simplemente pues le puse providers. Entonces, aquí tenemos uno en el cual vamos a tener mi proveedor de barras, de códigos de barras. Entonces, en este proveedor de códigos de barras, lo que yo voy a necesitar es un view model en el cual voy, o bueno, este fue mi inyector de dependencia. Ah, ya lo hemos visto en otras charlas, entonces los invito a que vayan y lo vean en otro. En el de Masterizando Dart, en el capítulo 16 y el 17, creo, hablamos muy a profundidad sobre estos view models y cómo hacer la implementación para la inyección de dependencias correcta. Entonces, si ustedes lo tienen bien centralizado aquí, no van a sufrir en sus proyectos porque van a saber exactamente dónde, cómo y cuándo está sucediendo toda su lógica de negocio. Cierro por acá. La página, entonces la página implementa toda una vista, la que ocupa toda la pantalla, ¿cierto? Lo que siempre fomentamos, leer el código. Si ustedes son capaces de entender el código, significa que quien escribe el código está bien. Y si no, pues hay que repasarlo, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que tiene un provider, el provider tiene un view model, este view model tiene un caso de uso que finalmente implementa el repositorio. ¿Yo puedo navegar a través de ellos? Sí, miren, yo voy. Ah, vean, este está representando esto y está usando este barcode gateway que está aquí. Vean, lo tengo súper controlado a la distancia de un clic. Entonces, aunque parece intimidante, pues realmente es súper sencillo. Vean, yo puedo encontrar aquí rápidamente todo lo que necesito de mi lógica de negocios, desde mi flujo más externo hasta mi flujo más interno, sin romper o sin invadir de forma negativa las capas que no me corresponden. Obviamente esto lo pude haber hecho más bonito, haberlo puesto dentro de un gran widget diferente de proveedor, pero pues simplemente era para que ustedes vieran aquí que tengo en la página lo que crea realmente es esto, una lista de barcodes que está en los widgets y un floating action button que utiliza a agregar un código de barra. Si vamos internamente a cada uno de ellos, esta es una lista con un constructor de listas que utiliza un inyector de dependencias y si está cargando va a mostrar un Circular Progress Indicator y si no, pues va a mostrar o va a construir la lista como tal. Y en el botón, ¿cierto? Pues tenemos más o menos lo mismo. Entonces, si está haciendo el llamado, el view model, miren, no, a él no le interesa qué servicio es ni qué repositorio es, simplemente. Si el view model le dice que se está generando, pues espera y muestra un botón de cargando y si no, pues lanza el icono para que el usuario pueda interactuar con él. Vamos a verlo en acción mientras se construye y si tienen alguna pregunta, la pueden dejar ahí o levantan la manito y participan. Entonces, démosle 2 segunditos. Bien, aquí lo vemos. Le pusimos 5 segundos, ¿recuerdan? Entonces, 1, 2 y 3. Y vean que no se me rompió a pesar de que le puse un nulo, ¿cierto? Si yo presiono el botón, él llama al servicio, hizo toda la lógica, ¿cierto? Presionó el botón, va y se comunica con el biomodel consume el caso de uso busca el repositorio le pregunta al gateway, del gateway se comunica con el servicio externo y se devuelve. Pero durante todo eso, como es reactivo, el usuario pudiese estar haciendo otras cosas, no sé. No sé qué le interesaría hacer al usuario si de pronto nuestra aplicación estuviera preparada para hacer más cosas en este mundo moderno en el que la gente conduce y chatea por el WhatsApp. Entonces, asimismo, en la aplicación podría estar haciendo otras cosas, ¿vale? Pero lo importante es que miren, mi botón es independiente de mi vista, ¿vieron? Y que si le doy muchas veces clic, solo va a hacer un llamado en este caso. Si yo quisiera desactivar esa funcionalidad, ¿qué tan difícil podría ser? Pues vengo al botón, ¿cierto? Ah, miren, aquí en el botón, yo podría extraer mi botón y ya no depender de si se está generando o no. Entonces simplemente podría, por ejemplo, si yo quisiera solo hacer el cambio aquí, ¿cierto? Pudiese hacerlo aquí. Entonces, o también yo podría venir a mi view model. Miren, yo puedo hacer el cambio aquí
sacando el floating action button y retirándolo de la validación, ¿cierto? Pero un mecanismo mucho más elegante es que si tengo toda mi lógica centralizada acá y yo quiero que el usuario pueda hacer cosas, yo podría apagar aquí esta bandera en tiempo real, por ejemplo. Por eso me encanta la reactividad de esto, ¿cierto? Entonces yo aquí en tiempo real apago las banderas de notificación de los listeners. A ver, agregar barcode. Se me prendió una alerta. No, yo creo que me está troleando mi ID, ¿cierto? Entonces vieron que recorté algo, que quité algo. Puse aquí ¿no? Ahí está bien. Ok. Es alarmista mi ID. Listo. Entonces miren, guardé. Activo. ¿Vieron? Ahí se hacen los llamados. Oh, dice mal por aquí. Está generando el barcode se ejecuta. Y el barcode agrega uno nuevo. Si está generando, tal vez tengo otra lógica por aquí. ¿Quién más verifica esto? Lo tengo en Tools. Bueno, yo mismo algo hice mal. O sea, él sí tal vez, pero en teoría lo estamos haciendo bien. Voy a retirar estos dos. Y se está generando true. Bueno, aquí el problema estaría aquí dentro. A ver, no sé, le invito a la audiencia si le está echando la miradita, a ver, si de pronto ya es el cansancio mío. Se está generando otro, notifica a los listeners. Ok, retiremos este. Pasó. Ok, listo. Eh, a- a- si no le notificamos a los listeners, pues él no va a redibujar en la pantalla, ¿cierto? Pero aquí básicamente lo que le estábamos retirando era también la parte de si se está generando stroke y si se está generando falso. Entonces miren que puede afectar rápidamente el cambio. Entonces aquí agregaría la banderita y incluso hablamos de diseño basado en el dominio, ¿cierto? Entonces cuando yo hablo de diseño basado en el dominio, esperaría que a través del gateway, por ejemplo, yo escuchara si quiero informarle eso al usuario o no, y miren que aquí yo lo podría cambiar rápidamente así, y que hagan ustedes como unos pro. O hoy fue temporada de Navidad y cambió todo el tema de la aplicación porque sencillamente estoy consumiendo mis temas a través de un view model y entonces en ese sentido mi generador de sentimientos de la aplicación me va a permitir activar o desactivar acorde a un servicio remoto cómo quiero yo que interactúe con el usuario o encenderle al usuario un camino para que se vaya por ese camino y hacemos pruebas hoy como Chaos Monkey, por ejemplo, con usuarios reales y que siga por el flujo normal. Las posibilidades aquí ya son infinitas. Bien, entonces aquí en este ya finalizamos el pasito también por el código y pues gracias por acompañarnos en esta charla. Entonces, esperamos que esta sesión sobre Repository y Gateway les haya sido de gran utilidad para comprender cómo estos patrones trabajan juntos para construir arquitecturas más limpias, escalables y mantenibles. Recuerden que la clave realmente está en saber cuándo y cómo aplicarlos para aprovechar también al máximo todos esos beneficios en nuestros proyectos. Sabemos que aún hay mucho por explorar y en futuras charlas hablaremos sobre los use cases, el puente que conecta la lógica de negocios con la aplicación de manera aún más estructurada. Así que no se lo pierdan. Sigan explorando, construyendo, aprendiendo. Y nos vemos en la próxima sesión. Sigamos creando con propósito y pasión. Chao, chao. Feliz coding a todos. Gracias. Chao, gracias. Nos